Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo que supongo que será la tercera y última parte de estos recuerdos que estoy compartiendo acerca de los años en los que viví en Nashville, Tennessee, y en los que tuve un contacto directo con el mundo de la música, sobre todo de la música country y de la radio en esa ciudad tan importante para la historia de la música del siglo XX como es Nashville, Tennessee. Hablé en el primer vídeo sobre mi llegada a Nashville y la creación de ese programa de radio en el que ponía discos clásicos de música country. También trataba de dar cierta publicidad a nuevos músicos que eran más jóvenes, pero que todavía trataban de mantener viva la llama de la música country. También trataba de encontrar a algunas de las leyendas del country que todavía estaban en la ciudad y los invitaba a que pasasen por el estudio para hacerles entrevistas y poder repasar un poco sus carreras y escuchar algunas de sus grabaciones más importantes. Y eso fue algo que pude hacer con músicos como Margot Smith, Jim Ed Brown, como el gran Billy Walker, entre muchos otros. Y en este tercer y último vídeo, pues simplemente quiero dar remate a todo esto, hablando de un par de entrevistas más que tuve la oportunidad de hacer y reflexionando ya finalmente sobre cómo estaba la música country en Nashville a principios del siglo XXI, que es cuando yo viví en la capital del estado de Tennessee. Todavía vivo, por cierto, bastante cerca de Nashville, a menos de 2 horas de trayecto en coche por la autopista 40, Highway 40, Interstate 40. Hay un sistema de autopistas, la mayor parte de ellas que no son de peaje, que unen los diversos estados, y la número 40 en Tennessee va desde Memphis hasta el lado más este del estado y cruza por las montañas Smoky hasta Carolina del Norte. Por cierto, es una ruta que conozco muy bien porque la familia de mi esposa solía vivir en Carolina del Norte y pues siempre tomábamos ese camino cuando los íbamos a visitar cuando vivían allí. Pero bueno, en todo caso, en este vídeo quiero hablar un poco de una entrevista también bastante interesante que tuve la oportunidad de hacer, y fue algo totalmente improvisado, algo totalmente inesperado, y que me dio la oportunidad de conocer más acerca de cómo era la vida de los músicos, sobre todo de los músicos country, allá por los años 40 y 50, porque uno nunca sabía con quién se iba a encontrar en los diferentes clubs del centro de la ciudad. Yo pasaba muchísimo tiempo en Robert's Western World, que había sido una tienda de ropa, una tienda de botas realmente, de calzado vaquero, y que se había convertido en cierto momento en un club, en un honky tonk, como se suele decir, y presentaba música country en directo de bandas locales prácticamente durante todo el día, porque esa es una de las cuestiones importantes sobre Nashville. Hay muchos músicos que llegan a Nashville intentando entrar en el mundillo de la música, y eso es algo, por cierto, bastante difícil de hacer. Hay muchísimos músicos muy buenos en Nashville, no todos ellos tienen la oportunidad de llegar al estrellato o de convertirse en músicos de sesión y de esa manera pues ganarse la vida. No todos pueden hacerlo, pero muchos de ellos acaban o empiezan tocando en clubes del centro de la ciudad. Yo pasaba mucho tiempo, sobre todo en Robert's Western World, y en una ocasión, una tarde-noche allí, me presentaron a un hombre bastante mayor ya, que se llamaba Hardy Day. Y Hardy Day, por lo que parece, era un hombre que vivía en aquellos momentos en California, que estaba con su hijo
en la ciudad brevemente, durante un par de días, y que estaba allí en Robert's Western World escuchando música y tomándose una cerveza, comiéndose una hamburguesa, porque la verdad es que no había demasiada comida, aparte de hamburguesas y patatas fritas y sándwiches de mortadela, ese tipo de mortadela que llaman aquí en los Estados Unidos bologna. Pero bueno, el caso es que allí estaba, me lo presentaron y yo no lo conocía en absoluto de nada, pero hablando con él me empecé a dar cuenta de que tenía un pasado interesante en la música country en los años 40 y 50 y había tocado con músicos de la categoría de Cowboy Copas, por ejemplo, que tuvo un éxito enorme con su versión del Vals de Tennessee o Tennessee Waltz, una canción de Pee Wee King que realmente se ha convertido en una de las canciones oficiales del estado de Tennessee, un vals al estilo del Kentucky Waltz de Bill Monroe, pero escrita por Red Stewart y por Pee Wee King para honrar, para celebrar el estado de Tennessee. Esa, entre muchas otras canciones, Tragic Romance, por ejemplo, eran canciones importantes grabadas en los años 40 por Cowboy Copas. Y Hardy Day había tocado con Cowboy Copas, pero también con Hank Williams Sr., uno de los músicos, cantantes y compositores más importantes de toda la historia del country. Y no solamente del country, sino también de la música popular en general. Incluso en la magnífica enciclopedia que Will Friedwald dedica a los grandes cantantes de pop y de jazz, incluye al final a Hank Williams, a pesar de que no era un cantante de jazz, pero sí que su música tuvo mucha influencia en el pop norteamericano a partir de los años 50. Murió trágicamente muy joven de una sobredosis porque tenía problemas con el alcohol, con las pastillas y ese tipo de cosas. Pero Hardy Day había tocado con Hank Williams, con Cowboy Copas, con otros músicos menos conocidos de los años 40 y 50, como por ejemplo Larry Moore, músicos que yo ponía en la emisora, músicos que yo ponía en mi programa, y entonces lo invité a que se pasase por el estudio y para mi sorpresa aceptó. Pero la entrevista solo se podía hacer al día siguiente, porque después ya se iba de la ciudad. Y yo pues le dije que sí, que por supuesto, que grabaríamos la entrevista en un estudio más pequeño que tenía la emisora WRVU y después se emitiría pues en el momento en el que me tocase emitir el programa. Yo creo que hablé con él un lunes, grabamos un martes y la entrevista no saldría hasta el jueves. Pero bueno, me puedo equivocar porque ya han pasado bastantes años de esto, por lo menos unos 15 o 16 años. El caso es que yo le dije que sí y nos reunimos, pero yo había quedado para mi primera cita con la que ahora es mi esposa esa tarde, y con la emoción de poder entrevistar a alguien que había tocado con Hank Williams y con Cowboy Copas, pues ni siquiera la llamé y le dije que teníamos que cambiar la cita, es decir, que la dejé plantada, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto es por supuesto una broma que me persigue ya a lo largo de mi relación ya de bastantes años con mi esposa, porque si se hubiese enojado lo suficiente quizá no habríamos tenido primera cita y todo habría sido por culpa de mi descuido y por culpa de mi obsesión por la música. Por suerte no fue así y acabamos saliendo a esta cita días después, pero el caso es que el día en el que yo entrevisté a Hardy Day tenía una cita con la que ahora es mi esposa y la dejé plantada por la música. Bueno, creo que no es la peor cosa, supongo, que habré hecho en todos estos años que llevamos juntos, pero en todo caso la entrevista con Hardy Day fue muy interesante porque a pesar de que ya tenía sus 80 y tantos años, estaba muy lúcido, recordaba perfectamente muchas de las cosas que había vivido. Y ahí fue donde yo me enteré de algo que ya suponía por lecturas que
había hecho anteriormente, y es que en los años 40 y 50 los músicos que tocaban en los conciertos con algunas de las grandes estrellas country no eran los mismos músicos que tocaban con esos cantantes en sus grabaciones. Es decir, había una banda de estudio con los músicos de lo que se llamaba el equipo A o el A-Team de Nashville, músicos de la calidad de Hank Sugarfoot Garland, por ejemplo, Bob Moore, Merle Travis, por ejemplo, que también tocaba en algunas, y bueno, Chet Atkins y muchos otros. Y después, esos eran los músicos que tocaban en las sesiones de grabación, en los estudios de Owen Bradley, en el estudio B de la RCA, en la avenida 16 de Nashville. Buddy Harman, por ejemplo, a la batería. Y después, para las giras de estos cantantes, muchos de los cuales hacían giras durante la semana y volvían a Nashville los sábados por la noche para poder actuar en directo en el Grand Ole Opry, que les daba una enorme publicidad, porque era un programa que se escuchaba a lo largo y ancho de todo el país los sábados por la noche. Pues para esas giras tenían a otra banda totalmente diferente de la banda que tocaba en el estudio, y Hardy Day había formado parte de la banda que había acompañado en giras a Cowboy Copas y a Hank Williams. Por ejemplo, en el caso de Hank Williams, pues su banda, con Don Helms, por ejemplo, a la steel guitar, con Jerry Rivers al violín, pues esos eran músicos que no siempre giraban con Hank Williams, sino que solían tocar en sus grabaciones y también en algunos de los programas de radio en los que participaba. Pero después había otra banda diferente de músicos que no eran los mismos, que salían y giraban con estos cantantes. Muchas veces pues varios cantantes aparecían en el mismo show, en el mismo programa, en el mismo cartel. Y Hardy Day, pues en esa entrevista me ofreció mucha información interesante acerca de lo que era la vida on the road, ¿no? La vida en las giras en esos años 40 y 50, dónde tocaban, cómo viajaban, en coches en general, en algunos casos en autobuses, en menos casos en tren, cómo eran los lugares en los que tocaban, generalmente ferias y pequeños teatros, incluso auditorios de institutos, de high schools, y bueno, pues no era una vida fácil, la verdad. Él decía que te tenía que gustar mucho la música, te tenía que gustar mucho ese tipo de vida como para dedicarte a eso en cuerpo y alma, pero él lo hizo durante varios años y su testimonio me pareció muy interesante. Por suerte, por supuesto, esa fue una entrevista que se grabó, porque no tenía otra manera de hacerlo, ya que él no iba a estar en la ciudad el jueves por la mañana, que es cuando se emitía en directo el programa. Por tanto, esa entrevista la he disponibilizado en el canal de YouTube, y pueden acceder a ella simplemente poniendo Music City USA Hardy Day en el buscador. Creo que Hardy Day quedó muy contento con la entrevista y sobre todo estaba sorprendido de que alguien tuviese interés en hablar con él, porque por supuesto no pensaba que tantas décadas después alguien pudiese estar interesado en sus historias, en sus vivencias en la carretera con Hank Williams y con Cowboy Copas. Pero por supuesto que yo estaba interesado, y creo que muchos de los oyentes también lo estuvieron. De hecho, esa era una de las cosas que más me gustaban de la radio en directo, y era la posibilidad de interactuar de alguna manera con los oyentes, porque mientras la música sonaba al aire, recibíamos llamadas que yo mismo respondía mientras trataba de cambiar el disco compacto en el lector, y los oyentes hacían peticiones que yo siempre trataba de
responder, es decir, yo siempre trataba de poner las canciones que se me pedían si es que podía encontrar el disco y si es que podía encontrar la canción, y si no buscaba otra canción del mismo cantante como segunda opción. Ya digo, y lo dije en el vídeo anterior, que esto era antes de que hubiese una base de datos en el ordenador de la emisora, como para yo simplemente teclear el título de la canción y poder ponerla. Yo llevaba unos 100 discos compactos en una maleta al estudio, y pues de esa manera improvisaba y elegía las canciones que me parecía que iban bien juntas. Pero esa conexión con la audiencia para mí es parte de la magia de la radio, y sobre todo parte de la magia de la radio en directo. Y algunos de los mejores momentos que yo pasé durante los años en los que estuve estudiando el doctorado en Nashville, en la Universidad de Vanderbilt, tuvieron que ver, como digo, con el programa de radio, con vivencias que estuvieron relacionadas con el programa de radio. Por supuesto, envié una copia en cinta de este programa a Hardy Day y a su hijo, y recibieron en su residencia de California esas cintas, y sé que las escucharon, y unos 6 meses más tarde recibí una llamada del hijo de Hardy Day diciendo que anunciándome que por desgracia su padre, Hardy Day, había fallecido, ya tenía su edad y nos había dejado. En todo caso, estuve contento de tener la oportunidad de entrevistarlo, a pesar de haber dejado plantada a la que ahora es mi esposa. Pero creo que valió la pena, porque el testimonio de Hardy Day me parece muy interesante. Muchas veces creo que es importante dar crédito, reconocer el trabajo de estos músicos que son menos conocidos, de estos músicos que de hecho son totalmente desconocidos en algunos casos. Y a mí una cosa que me gustaba en el programa, además de poner las canciones y hablar de los cantantes famosos o menos famosos, era hablar también un poco de quién había compuesto las canciones, quién tocaba en las sesiones, porque esos músicos que tocaban con Hank Williams, que tocaban con Johnny Cash, que tocaban con Patsy Cline, pues son músicos sin los cuales esos discos no se podrían haber grabado. Y yo creo que es muy importante reconocer el trabajo de los músicos que participaron en esas sesiones, e incluso, como en el caso de Hardy Day, de los músicos que prácticamente no tuvieron la oportunidad de grabar, pero que sí tuvieron un papel en la carrera de ciertos artistas que fueron famosos y que se han convertido en leyendas de la música del siglo XX, como es el caso de Hank Williams, por ejemplo. Quizá Cowboy Copas no sea una figura tan conocida como la de Hank Williams, pero bueno, ahí está en los libros de historia de la música country, y desde luego no es simplemente una nota al pie Cowboy Copas. Hank Williams, desde luego, es uno de los grandes, y haber tenido la oportunidad de conversar con alguien que lo conoció en persona, que tocó con él, pues fue un verdadero regalo. Y hablando de mi esposa, después de un par de citas que tuvimos, pues una de ellas acabó siendo en el Country Music Hall of Fame, el Salón de la Fama de la música country, que de vez en cuando organizaba conciertos, entrevistas, guión conciertos con músicos o cantantes importantes de la historia del country, y uno de estos actos tuvo lugar en el auditorio pequeño pero muy bonito del Salón de la Fama de la música country, en el centro de la ciudad de Nashville, y era un acto que realmente era una entrevista con música, algo parecido a lo que yo hacía en el programa, pero presentado en este caso por mi amigo y presentador del Opry en la emisora WSM, Eddie Stubbs. Y Eddie Stubbs, del que ya he hablado, entrevistaba en directo y con público a Emmylou Harris en el Country Music Hall of Fame and Museum. Así que llamé
a Eddie Stubbs y le pregunté si había alguna manera de poder asistir, y me dijo que sí, y le dije podría conseguir 2 entradas o me podría reservar 2 entradas para asistir, y entonces pues fui con Aaron y los dos asistimos a una entrevista interesantísima entre Eddie Stubbs, con su voz cálida, suave, profunda, y la gran Emmylou Harris, una de las grandes damas de la música country, en la que habló con Eddie Stubbs acerca de su carrera, acerca de su relación con Graham Parsons, porque Graham Parsons, que participó en el disco Sweetheart of the Rodeo de los Byrds, que participaría después en la grabación de 2 discos en solitario muy interesantes, que son GP para Graham Parsons, GP, y Grievous Angel, en los cuales participa también Emmylou Harris. Era una relación personal y también musical muy interesante. Acerca de eso habló Emmylou Harris, con quien tuve la oportunidad de charlar brevemente al término de la entrevista. Yo tenía una chapa que alguien me había dado del Country Music Hall of Fame, y Emmylou Harris la firmó, y también durante esa entrevista pues en cierto momento con una guitarra cantó algunas canciones, entre ellas la hermosísima Love Hurts, El amor hace daño, canción que se encuentra en uno de esos 2 discos de Graham Parsons, en una excelente versión de ambos, Graham Parsons y Emmylou Harris. Ese tipo de cosas podían ocurrir en Nashville con mucha facilidad. Uno podía acercarse a un club como Robert's Western World, por ejemplo, o cualquier otro. Había un club de bluegrass que se llamaba, no recuerdo si se llamaba Bluegrass Station o Bluegrass Inn, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero era un club muy importante en el cual pues uno se podía encontrar a estrellas del Grand Ole Opry, charlar con ellas. Ahí, por ejemplo, tuve la oportunidad de charlar con Jessie Coulter. Jessie Coulter era la esposa de Waylon Jennings, pero mucho más que eso, era una cantante country muy importante en los años 70, dentro de ese movimiento que se llamó los Outlaws, o los fuera de la ley, ¿no? Tom Paul Glaser, Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, bueno, el propio Hank Williams Jr., el hijo de Hank Williams en algunos casos, Jerry Jeff Walker, varios músicos de ese estilo. Y hay un disco en el que salen precisamente Waylon, Willie, Jessie Coulter, Tom Paul Glaser, que es una verdadera maravilla, que se llama Wanted. O sea, se busca, ¿no? Como en las películas del oeste. Wanted, The Outlaws. Y ahí sale Jessie Coulter, que también tuvo éxitos en solitario, como I'm Not Lisa o I'm Looking for Blue Eyes. Hay una versión del Wild Side of Life y It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, de Hank Thompson y Kitty Wells, cantado por Waylon Jennings y Jessie Coulter. Hay una hay una canción que a mí me gusta mucho de ambos, que se llama Storms Never Last, las tormentas nunca duran, Do They, Waylon. Y bueno, pues tuve la oportunidad de conversar con ella, porque estaba allí en el centro de la ciudad para asistir a un concierto de Shooter Jennings, que era su hijo, y que iba a tocar en un club en el centro de la ciudad, y tuve la oportunidad de hablar con ella, aunque nunca llegué a tener la oportunidad de entrevistarla, desgraciadamente, porque fui al concierto de Shooter Jennings y allí me la encontré, y allí pude charlar durante bastante tiempo con una cantante de la calidad de Jessie Coulter. Me quedó pena, desde luego, de no haber tenido la oportunidad de
entrevistarla, pero se iba de la ciudad ya al día siguiente. Algo semejante ocurrió con Wanda Jackson. Wanda Jackson es una de las grandes rockeras de los años 50. Amiga de Elvis, con una voz potente, cortante, canciones como Fujiyama Mama, Let's Have a Party, canciones de rock, de rockabilly en los años 50, pero después en los 60 no es que se pasase al country, es que intensificó más sus grabaciones country, porque ya en el principio de su carrera había grabado country. Una canción como I Wanna Know, por ejemplo, es una canción que mezcla el rockabilly con el country, pero después, en los años 60, se centró más en el country, grabando canciones como Tears Will Be the Chaser for Your Wine, o The Box That It Came In, bueno, hay muchas otras, pero el caso es que estaba en la ciudad, alguien me lo comentó y conseguí entradas para un concierto que iba a dar en un club del centro de la ciudad. La verdad es que no recuerdo exactamente qué club era. Creo que era en East Nashville, de hecho, en la parte este de Nashville, al otro lado del río Cumberland. Y creo que fue a través de Eddie Stubbs, otra vez, este disc jockey y presentador del Opry en la emisora WSM, que conseguí hablar con el manager de Wanda Jackson y conseguí no solamente entradas, creo que gratuitas de hecho, para ese concierto en el club, pero es que además Wanda Jackson iba a participar como invitada en un programa de televisión que en aquellos momentos tenía el gran Marty Stewart, uno de los grandes del country, del nuevo tradicionalismo del country de los años 80. Marty Stewart y sus fabulosos superlativos, Fabulous Superlatives, tenían un programa de televisión que se llamaba The Marty Stewart Show. Tampoco se habían estrujado el cerebro para pensar en ese título. Y ese programa no era en directo, sino que se grababa en unos estudios, y a través del manager de Wanda Jackson tuve la oportunidad de ser invitado a asistir como público a la grabación. Justamente creo que era un martes o algo así, con lo cual no tenía clase. Aaron sí que tenía clase, pero yo tenía 2 entradas, con lo cual mi amigo Pablo Martínez, del que ya he hablado en esta serie de vídeos, vino conmigo y ambos asistimos a la grabación de ese programa, que era un programa de televisión que trataba más o menos de imitar el estilo de los clásicos programas de televisión de country de los años 60, como por ejemplo el programa de Jimmy Dean o el programa de Porter Wagoner. Y la verdad es que Marty Stewart es un magnífico cantante country que les recomiendo sin ningún tipo de reservas, y presentó un programa excelente en el cual la invitada era Wanda Jackson, que acababa de publicar un nuevo disco, casi como una especie de comeback, una nueva vuelta al ruedo musical. Disco muy interesante, por cierto, también, porque Wanda Jackson en realidad nunca grabó nada que no fuese interesante. Incluso cuando cantaba en otras lenguas, llegó a cantar en alemán, porque el country siempre ha tenido mucha popularidad en Alemania, y Wanda Jackson llegó a grabar temas en alemán, si no me equivoco. En todo caso, recomiendo cualquier grabación de Wanda Jackson, con quien tuve la oportunidad de charlar brevemente también. Al final de la grabación de ese programa de televisión de Marty Stewart, que es posible que incluso ese programa se pueda encontrar en YouTube, no estoy seguro. Y después también, después del concierto que esa misma noche dio en este club, creo que de East Nashville, de la parte este de Nashville, que en aquellos momentos era una parte, por así decirlo, más hippie, que estaba empezando a recuperarse desde un punto de vista urbanístico. En Nashville ahora creo que todo ha cambiado, porque Nashville se ha convertido prácticamente en una especie de Las Vegas en el medio de Tennessee, por muchas razones en las que ahora no puedo entrar porque no tengo tiempo. En todo caso, fue una verdadera maravilla, un placer poder conocer a la que se conoce como Queen of Rockabilly, la reina del rockabilly, pero es mucho más que eso, porque reducir a Wanda Jackson al rockabilly, reducir a Wanda Jackson a solamente un estilo, es como reducir a Elvis
a ser el rey del rock. Elvis es mucho más que el rey del rock. Su música no se limita solamente al rock, a pesar de que su rock es muy bueno, muy importante y muy interesante, y a mí me encanta. Lo mismo pasa con Wanda Jackson. Wanda Jackson puede que sea la reina del rockabilly, pero va más allá del rockabilly, y hay que escuchar sus grabaciones completas para darse cuenta de la enorme calidad de su música y de ella como vocalista, y además como pionera del rock and roll en los años 50. En ese sentido, Bear Family, ese sello alemán del que siempre hablo muy bien, a pesar de que sus discos evidentemente son caros, pero valen la pena, valen exactamente todos los céntimos, todos los euros, dólares, céntimos y centavos que cuestan, y tienen un par de cajas que recopilan prácticamente todas las grabaciones de Wanda Jackson en los años 50, 60 y 70. Totalmente recomendable Wanda Jackson. Y con ella prácticamente creo que doy término ya a esta serie de recuerdos acerca de Nashville, y diré dos cosas acerca de estos años que pasé en Nashville, Tennessee, en la capital del estado de Tennessee, que está prácticamente en el centro de dicho estado. Lo primero que puedo decir es que fueron años inolvidables desde el punto de vista personal y musical para mí. Hice amistades que todavía conservo. Ahí es donde conocí a la que hoy es mi esposa, y realmente, a pesar del estrés del doctorado y de tener que escribir una tesis y ese tipo de cosas, realmente reconozco que me lo pasé muy bien conociendo a todos estos músicos country, teniendo la oportunidad de entrevistar a todos estos músicos country. Había un estudio al otro lado de la calle en la que vivía yo, porque yo, sin saberlo, heredé un apartamento en los primeros años en que viví en Nashville, de un profesor español que había estado en la Universidad de Vanderbilt antes que yo, y estaba justamente en lo que se llama Music Row, la avenida 17 y 16 de Nashville, cerca de la universidad, pero ahí en los años 50 y 60 es donde estaban todas las muchos estudios, muchas casas discográficas tenían allí sus oficinas, muchas editoras musicales tenían allí sus oficinas, y bueno, eso había cambiado bastante porque Nashville cambió mucho en los últimos 30, 40 años. De hecho, ha cambiado muchísimo en los últimos 15, 20 años, eso también lo puedo decir. Pero bueno, el caso es que en ese estudio, ahora no recuerdo cómo se llamaba el estudio, pues a través de un productor musical ya bastante mayor, que se llamaba el Coronel Buster, coronel probablemente honorario, como la mayor parte de los coroneles en este negocio de la música, como el coronel Tom Parker, ¿no? que fue manager de Elvis y de Eddie Arnold y de Hank Snow. Bueno, pues este coronel Buster Doss todavía organizaba sesiones en un estudio que estaba al otro lado de la calle, justo enfrente de donde vivía yo, y allí pues tuve la oportunidad, así, sin comerlo ni beberlo, un día estaba yo allí hablando con el dueño del estudio, y ahí entra John Anderson, el gran cantante country de los años 80 y 90, que venía a grabar una canción, a grabar una parte vocal de una de sus nuevas grabaciones, rehacer una parte vocal, regrabar algo que no le había gustado. Ahí estaba John Anderson con su pelo rubio, largo, muy alto, muy amable también. En realidad no me he encontrado en los muchos años que viví en Nashville y en los muchos años que pasé de alguna manera frecuentando a músicos de country, a ninguno que haya sido mal educado conmigo, más bien al contrario. Eran músicos, los músicos de country, que estaban acostumbrados
a tratar con la audiencia. Ellos pensaban, sobre todo en la época clásica, en los años 30, 40, 50, 60, que si la gente gastaba su dinero en sus discos y estaba interesada en la música que ellos grababan, pues ellos tenían que estar agradecidos, y por eso firmaban muchísimos autógrafos, pasaban mucho tiempo en contacto directo con su audiencia. Los programas de radio recibían muchísimas peticiones de autógrafos por carta, y generalmente los músicos de country estaban contentos de firmar autógrafos, de hablar con la gente. Para ellos era una verdadera vocación en ese sentido, y corre por ahí una historia que no sé si es cierta o si es apócrifa, del gran Texas Troubadour, el trovador tejano, que era Ernest Tubb, uno de los grandes de la historia de la música country, con una carrera de casi 50 años, o incluso más. Murió en 1984. Leí en algún sitio una historia en la que se decía que Ernest Tubb había despedido a un músico de su banda, uno de los que tocaban la steel guitar, creo que era, y no se decía en la anécdota quién había sido. Pero Ernest Tubb lo había despedido de la banda porque se había negado a firmar un autógrafo a un fan que se le acercó porque estaba comiendo en ese momento. Lo vio Ernest Tubb, asistió a esto, y cuando el fan se marchó, Ernest Tubb supuestamente se acercó a este músico, a este steel guitarrista, y le dijo: tienes 2 semanas para buscarte otra banda, porque yo no quiero en mi banda a alguien que no aprecie a la audiencia, que niegue autógrafos a la audiencia. Y claro, eso dicho con esa voz profunda, una voz que por supuesto influyó muchísimo a Johnny Cash, de Ernest Tubb, pues desde luego creo que eso es algo que no se le habría olvidado jamás a este músico, que dudo que en un futuro hubiese negado un autógrafo a nadie. En todo caso, muchos de los músicos country tenían esa relación muy personal con su público, con su audiencia, muy directa con su público y con su audiencia. Entonces, desde luego, desde un punto de vista personal y musical, esos años en Nashville fueron importantísimos para mí. Me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo de muchas cosas, y muchas de las cosas que aprendí después las he podido aplicar a mis clases y a mi profesión como profesor universitario de español. Eso es algo de lo que nunca se enteraron los profesores que de vez en cuando me decían que estaba perdiendo el tiempo con el programa de radio. En absoluto lo perdí, por lo menos no desde mi punto de vista. Esa es una cosa. Y la segunda cosa también es que en esos momentos Nashville no era todavía lo que es ahora. Nashville ha cambiado en los últimos 15 años muchísimo. Recuerdo que era muy fácil pues conducir hasta el centro de la ciudad desde la parte de la ciudad en la que yo vivía, y aparcar el coche prácticamente delante de los clubs e ir al club a escuchar música y volver a casa. Eso era muy fácil, no había demasiado tráfico. Había tráfico porque es una ciudad grande, pero se podía aparcar con muchísima facilidad. No estaba totalmente masificado el Broadway nashvilliano como lo está ahora. De hecho, en el año 2000, creo que fue 14, 15, Erin, mi esposa, me regaló unas entradas, 2 entradas, para que fuésemos al Ryman Auditorium a ver al recientemente fallecido Jerry Lee Lewis, que tocaba esa noche en el Ryman Auditorium, y llevábamos ya un tiempo sin vivir en Nashville en esos momentos, y todo había cambiado totalmente. Estaba el centro de la ciudad, del Broadway, totalmente masificado. Tuvimos que aparcar como 8 o 9 manzanas del auditorio, o cuadras, como dirían en ciertas partes de México, y caminar, y nos dimos cuenta de que el centro de la ciudad había cambiado enormemente en tan solo 10 años aproximadamente, ¿no? Es cierto que a pesar de eso,
pues en el año 2003, 2004, 2005, cada vez había menos opciones para las leyendas todavía vivas del country. Gente como Billy Walker, como Charlie Walker, como Mel Tillis, como Jan Howard, como Jeannie Seely. Había cada vez menos lugares en los cuales podían presentar su música. Por supuesto estaba el Grand Ole Opry, estaba el Midnight Jamboree, todavía daban conciertos de vez en cuando, pero ya no conciertos multitudinarios, ya no conciertos que tenían la atracción o la importancia de esos mismos conciertos décadas atrás. Poco a poco, por supuesto, van desapareciendo muchos de esos músicos, pero todavía estaban esos músicos en Nashville, muchos de ellos, vivían en Nashville muchos de ellos en aquella época. Recuerdo de Carl Smith, el cantante country de los años 50 y 60, uno de los grandes, que se había retirado, asqueado del negocio musical de Nashville, pues no quería ni saber de entrevistas. No tuve la oportunidad de entrevistarlo por esa razón. Sí tuve la oportunidad de pasar una noche con James Hand, un músico country de Texas maravilloso, que desgraciadamente tenía bastantes problemas con el alcohol. Unos cuantos amigos estuvimos con él en la habitación de su motel después de que actuase en el Midnight Jamboree a las 12 de la noche, y nos pasamos pues hasta las 6 de la mañana con él en su habitación, pues él tocando la guitarra, haciendo una especie de jam session, y yo allí pues evidentemente no tocando la guitarra porque no es lo mío, tampoco cantando, pero sí asistiendo a todo aquello, escuchando esa música, charlando, tomándome unas cervezas y pasándomelo muy bien. A las 6 de la mañana pues salimos de la habitación y fuimos a desayunar a un Waffle House. Pero bueno, eso era posible en aquellos momentos en Nashville todavía. Por supuesto, la música country más comercial era lo que vendía, era lo que tenía toda la atención de las ondas más comerciales de la radio más mainstream de Nashville. En aquellos momentos eso todavía se ha hecho más evidente, se ha intensificado todavía más en los últimos 10 o 15 años, pero en aquellos momentos había todavía algunos lugares en los que uno podía escuchar música country tradicional, de raíces, y por eso yo siempre recomiendo que incluso hoy en día, si alguien visita Nashville y está interesado o interesada en el country clásico, en los sonidos más clásicos, más de raíces del country, bueno, el Midnight Jamboree a las 12 de la noche ya no existe. La tienda de discos Ernest Tubb Record Shop ya no existe. La última vez que estuve allí, antes de que cerrase, unos años antes de que cerrase, la situación era desoladora, prácticamente no tenían discos ya. Se habían convertido prácticamente en una tienda de souvenirs para los turistas y poco más. Pero todavía tenía su importancia cuando yo llegué a Nashville a principios del siglo XX. Ya no tanta como en los años 50, 60, 70, etc. Pero el Midnight Jamboree ya no existe. El Grand Ole Opry todavía de vez en cuando presenta a algunos músicos interesantes, pero cada vez menos porque muchas de las leyendas del country están desgraciadamente desapareciendo, como es el sino de todo el mundo con el paso del tiempo, ¿no? Y no sé dónde están esas generaciones más actuales, nuevas generaciones que vayan a mantener viva la llama de la música country. Eso sí, es posible todavía en el downtown de Nashville, en el centro de la ciudad, en esa parte que se llama Broadway en Nashville, es posible todavía encontrar buena música country de raíces, específicamente en ese club del que he hablado varias veces en esta serie de vídeos, el Robert's Western World. Y vale la pena pasarse por el Robert's Western World, incluso tomarse una hamburguesa, beberse un par de cervezas, bailar
bueno, lo mío no es el baile, esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero quien sepa bailar y le guste bailar al son de la música country más tradicional que sí se toca en esas en ese club en particular, con su suelo de madera, sus botas en las estanterías, su iconografía country. Ahí está, están las fotografías de Roy Acuff, de Marty Robbins, de Patsy Cline, y de muchos otros músicos de country. Uno nunca sabe con quién se va a encontrar. Vi el otro día una fotografía de nada más y nada menos que Sting, el músico Sting, británico de The Police, que había tocado en Nashville y se había dejado caer por el Robert's Western World, y allí estaba, y alguien se había sacado una fotografía con él. Es un lugar interesante, tengo que decirlo, Robert's Western World, y aunque hace tiempo que no he estado, que no he pasado por ahí por diferentes razones, pues sigo recomendando a la gente que trate de pasarse por el Robert's Western World en Broadway cuando tenga la oportunidad de visitar Nashville. Asistir al Grand Ole Opry no está mal, sobre todo si el Grand Ole Opry tiene lugar en el Ryman Auditorium del centro de la ciudad de Nashville. Hacer un tour del Ryman también está bien, porque en ese escenario se dieron cita los grandes del country de todas las épocas, todos los grandes cantantes del country y de otros estilos, porque Ivory Joe Hunter, por ejemplo, cantante de soul, solía participar en el Grand Ole Opry en los años 70. Pero bueno, en el Ryman Auditorium se han organizado conciertos de músicos de enorme calibre. Recuerdo que aunque no conseguí entradas, tocó en una ocasión, cuando todavía vivía yo en Nashville, el gran Neil Young en el Ryman Auditorium, pero desgraciadamente estaban las entradas todas ellas vendidas, porque no es un auditorio muy grande, es como una vieja iglesia convertida en auditorio, una vieja iglesia construida originalmente, creo que a finales del siglo XIX, por el coronel, creo que sí era real, no era honorario, el coronel Tom Ryman, que bueno, había tenido una parte de su vida en la cual había cometido crímenes y tal y cual, había tenido un pasado oscuro, y encontró la palabra del Señor, y entonces, para mayor gloria de la religión y de Dios, pues dio el dinero para que se construyese esta iglesia, que después se acabaría convirtiendo en un auditorio, y un auditorio en el que la música suena diferente. Esto no lo digo desde ningún punto de vista psicologista, sino que el hecho de que todavía parte de los asientos sean realmente bancos de iglesia, y que todo esté hecho de madera, hace que el sonido sea más cálido, que sea diferente, que la acústica sea mejor en el Ryman Auditorium. Entonces, bueno, es un lugar que hay que visitar. Ahí cantó Caruso, por ejemplo, en cierto momento de principios del siglo XX. Ahí tocó la orquesta de Duke Ellington. Es decir, no es solamente un auditorio en el cual se tocase country o que tuviese importancia para la música country, sino que todavía se sigue utilizando para conciertos de todo tipo de bandas. Y después, si les interesa el country, por supuesto, darse una vuelta por el Salón de la Fama de la música country, que es de hecho el lugar donde yo me casé. No necesariamente porque fuese el Salón de la Fama de la música country, sino porque en aquellos momentos estaban empezando a organizar ese tipo de eventos y era más barato. Pero bueno, funcionó bien, desde luego, porque el componente musical pues también tuvo su importancia en la boda. Pero bueno, el Country Music Hall of Fame, que está en el centro de la ciudad de Nashville, cerca del río Cumberland, que separa el oeste y el este de Nashville, pues es un lugar interesante para visitar si es que les interesa la historia de la música country. Muchas veces hay exposiciones que generalmente tratan de ser lo más comerciales posible para que la gente
pues vaya, ¿no? Entonces pues hay a lo mejor una exposición sobre Carrie Underwood, que es una cantante hoy en día muy conocida, que sí, que bueno, pues algo de lo que hace puede considerarse country, pero que no es de ninguna manera una cantante que sea respetuosa con las raíces de la música country, no canta country clásico, ¿no? Pero bueno, es una cantante muy popular aquí en los Estados Unidos y entonces eso atrae al público al Country Music Hall of Fame. Pero es que hay muchísimas partes de ese hermoso edificio que es el Salón de la Fama de la Música Country que tienen exposiciones muy interesantes, con lo cual suelo siempre recomendar la visita al Salón de la Fama de la Música Country. Durante, por cierto, varios años tuve algunos amigos que trabajaban ahí y solía ir bastante al Country Hall of Fame. Alguno de ellos creo que todavía, de hecho, sigue trabajando para esa institución. Y con eso realmente quiero cerrar esta serie de 3 vídeos en los cuales he compartido algunos recuerdos acerca de mi vida en Nashville a principios del siglo XXI y mi relación con la música country y mi relación con el mundo de la radio musical en Nashville en aquellos momentos. No sé si a ustedes les ha parecido interesante o no, pero para mí desde luego sí que lo es recordar lo vivido, sobre todo para no olvidarlo y porque, bueno, hace ya un tiempo que no me paso por Nashville, a pesar de que no vivo tampoco tan lejos, y desde luego hace ya bastante tiempo que no estoy en contacto tan directo con el mundo de la música y de la radio en esa ciudad. Así que le doy las gracias a mi amigo Pablo, que me sugirió que grabase esta serie de vídeos, y bueno, si ustedes quieren dejar comentarios por la parte de abajo de este vídeo, pues se lo agradecería también. ¿Han estado alguna vez en Nashville? ¿Les interesa la música country? Si han estado en Nashville, ¿qué lugares han visitado que les hayan interesado? Si les gusta la música country, ¿qué estilos o qué cantantes o qué canciones, discos les gustan y por qué? Y yo, por supuesto, responderé como siempre a cualquier comentario que ustedes hagan y dejen por la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández, me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado sin ningún tipo de cortes este vídeo en directo a finales del mes de noviembre del año 2022. De hecho, ayer fue el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, así que, como pueden imaginar, pues estuve comiendo pavo, aunque el pavo no es lo que más me gusta, pero sí todas las guarniciones que hay, puré de patatas, salsa de arándanos, el gravy, todas esas guarniciones con diferentes tipos de platos y guisantes con champiñones y todo ese tipo de cosas que pues se comen aquí en los Estados Unidos para celebrar ese Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Pues eso fue ayer, y aquí en casa de mi suegra, en la ciudad de Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, pues aquí he estado y aquí he grabado los 2 últimos vídeos de esta serie de 3. El segundo también lo grabé ayer dentro de la casa, después de haberme atiborrado de comida, todo hay que decirlo. Y este lo grabo hoy aquí afuera, con mejor luz, y con él doy por terminada esta serie de 3 vídeos sobre mi relación con Nashville y la música country a principios del siglo XXI. Mío es el copyright de este vídeo. Gracias, como siempre, por su atención. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por seguir los vídeos y gracias por cualquier tipo de comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Se despide ya desde Jackson, Tennessee, Antón García Fernández. Gracias y hasta la próxima ocasión.